Bueno, buenos días para todos. Entonces, ahora vamos a hablar de las fracturas intertroncantéricas, un enfoque en el paciente adulto mayor. Los objetivos que definí para esta charla fue conocer los cambios morfológicos óseos productos del envejecimiento, hacer una adecuada clasificación de las fracturas y reconocer esos patrones inestables, determinar qué impacto tiene la cirugía temprana en términos de mortalidad a corto y mediano plazo y definir la importancia de una fijación estable, cuáles van a ser las generalidades de ese manejo quirúrgico y las metas del tratamiento en estos pacientes. Como epidemiología, entonces, los datos pues, de este siglo nos dicen que aproximadamente es más común en mujeres 1 a 3 veces, una relación de 3 a 1, y que más o menos para el 2025 íbamos a tener un aumento casi del 89%, llegando a 800.000 casos en hombres, y en mujeres un aumento del 79%, llegando a 1.8 millones de casos. Actualmente tenemos aproximadamente 1.6 millones de casos por cada año de este tipo de fracturas, que van a generar que haya un aumento del 30% de la mortalidad al año en estos pacientes, y que un tercio de estos pacientes pueden tener pérdida de la movilidad a largo plazo y una disminución en la expectativa de vida en 1.8 años, por lo que lo hace importante hablar del tema. Teniendo en cuenta que vamos a hablar de las fracturas intertroncantéricas, que son extracapsulares, van a ser estas fracturas extracapsulares con las subtroncantéricas el 50% de las fracturas de cadera que llegan a los servicios de urgencia. Tener en cuenta que estos pacientes pues, van a generalmente hacer traumas de baja energía y van a hacer fracturas que van a ser aisladas, y que ese hueso de esos pacientes va a ser más frágil, va a tener unas características óseas que ya vamos a ver más adelante, y que la mayoría, pues en la mayoría de centros de trauma del mundo, aproximadamente el 95% de estos pacientes van a recibir tratamiento quirúrgico, y como vamos a ver, pues las consideraciones para no operar estos pacientes pues van a ser muy específicas. Entonces, dentro de las características de ese hueso del adulto, progresivamente va a haber un adelgazamiento de esa cortical, va a haber una expansión de ese diámetro óseo y una pérdida tanto de esas trabéculas de compresión como de tensión, y pues ese triángulo de Ward ahí en el cárcar va a verse pues también debilitado, no teniendo la misma funcionalidad para el soporte de cargas. Eso va a hacer que cuando pongamos un material de osteosíntesis en esa superficie ósea que está debilitada, pues vaya a disminuir su agarre. Dentro de este estudio, publicado por el doctor Sebas en el 2010, él evaluó 122 fémur en pacientes cadavéricos, les hizo tomografía y microscopía electrónica, y encontró, dentro de las principales conclusiones de su estudio, que a los 80 años el fémur proximal es un 50% menos fuerte que el hueso de un paciente joven, y que obviamente, pues debido a esta debilidad del hueso, la energía necesaria para fracturarlo va a ser mucho menor, disminuyendo aproximadamente un 10% por cada década luego de los 35 años de edad. Entonces, el paciente que nosotros vamos a encontrarnos, pues va a ser un paciente osteopénico. Generalmente estos pacientes son polimedicados, pueden tener múltiples medicamentos, ya sea sedantes o psicotrópicos, pueden tener trastornos neurocognitivos o trastornos motores que hacen que sean más propensos pues, para generar caídas. Dentro del examen físico, pues comúnmente encontrarlos, como ya lo hemos descrito, con algo de rotación externa, acortamiento, o dependiendo de las fuerzas que generen los tejidos blandos frente al hueso como fuerzas deformantes. Entonces vamos a tener principalmente que podemos pues, tener fuerzas deformantes por los abductores, por el glúteo medio y por el glúteo mínimo, por los flexores principalmente es por el psoas y por el grupo de los aductores, y pues por los rotadores externos, todo el conjunto de los piriformes, los géminos, obturadores y el cuadrado femoral. Entonces, la evaluación radiológica de estos pacientes nos va a permitir pues, hacer un adecuado diagnóstico y clasificarlos de manera pues, certera para definir el tratamiento. Lo más importante, pues, o quizás el examen de diagnóstico inicial y ideal sería una P de pelvis y una lateral de esa cadera afectada, pero teniendo en cuenta que hay un artículo del doctor Koval que publicó en el 2008 en el que él intentó evaluar si la rotación interna y la tracción en la radiografía tenía algún cambio o no cuando se clasificaban esos pacientes. Y él encontró que al hacer ese método de rotación interna y tracción, puede haber cambios en la clasificación hasta en un 8%, y la mitad de esos casos van a pues, influir en cambios en el tratamiento. La tomografía, que también es útil, pues tiene una sensibilidad del 70%, y la resonancia una sensibilidad entre el 95 y el 99%, que serviría para encontrar fracturas ocultas.
Los objetivos del manejo van a ser principalmente, obviamente, controlar el dolor, disminuir la volemia, prevenir las complicaciones como úlceras por presión o trombosis venosa, y ya después de operar a estos pacientes, pues hacer una movilización precoz y minimizar el riesgo según las comorbilidades, teniendo en cuenta pues que estos pacientes llegan con bastantes enfermedades de base y hay que tenerlas en cuenta para el momento en que se vayan a llevar a la intervención. Esto debe ser un manejo pues, que recomiendan los textos que sea integral, multidisciplinario, en conjunto, ya sea por anestesia, para la evaluación preanestésica y disminuir los riesgos quirúrgicos, la evaluación por geriatría o medicina interna para el control y compensación de las comorbilidades y otras especialidades pues, que estén indicadas en cada caso. Dentro de la clasificación de las fracturas, definir que pues de por sí las fracturas de cadera van a ser inestables, pero en 1949 el doctor Evans definió que podíamos tener dos clasificaciones, las estables e inestables, siendo las inestables las que tenían una pobre posición en esta cortical medial. Posteriormente empezamos a hablar ya de trazos que podrían generar un porcentaje mayor de inestabilidad o fallas en la fijación, pero los doctores Jensen y Michelson en el 75 reformularon esta clasificación inicial de Evans y la dividieron en estable, inestable y muy inestable. Las estables todas son divididas de A, B y C, cada uno de los estadios. Entonces las tipo 1 van a ser que sean de dos partes, pero que no sean desplazadas. Las tipo 2 es que sean ligeramente desplazadas, las 2B, y las 2C es que tengan compromiso del trocánter menor. Estas generalmente pues son las más fáciles de reducir, pueden reducirse según los textos aproximadamente en un 90-94% en la posición anatómica, y la pérdida de la fijación cuando se evalúa solamente se da entre un 9 y un 10% de los pacientes. Las inestables ya van a ser las tipo A de tres fragmentos, las tipo B de 4 fragmentos y las tipo C que tengan compromiso de la pared lateral, concepto que ya vamos a tocar que es bien importante para hablar de estabilidad. Y las que son muy inestables, pues las que ya tienen una extensión subtrocantérica o que ya tienen extensión al cuello femoral o una importante conminución. La AO pues también hace la clasificación dentro de las que nos interesan a nosotros en esta charla, van a ser las 31A, que se subdividen también en dos subgrupos como 31A1, A2 y A3, siendo la 31A, como lo describimos, como fracturas de dos partes, pero las 31A2 y A3 van a ser de por sí, pues, tendencia a ser inestables. Dentro de esos trazos inestables, entonces vamos a tener los patrones oblicuo inversos, la extensión subtrocantérica, la abulsión del trocánter menor, la combinación de ese cálcar anteromedial y posteromedial y la pared lateral delgada, que la pared lateral delgada la definimos como una pared menor a 20.5 milímetros tomada con esta medida. Se toma una medida desde la parte inferior del trocánter mayor, 3 centímetros hacia abajo, y luego se traza un ángulo de 135 grados, como imitando el ángulo cérvico diaficiario, y esta distancia D es la distancia de la pared lateral. En el 2004, Gottfried evaluó en su estudio 214 fracturas intertrocantéricas mediante la fijación con dispositivos de HS y se dio cuenta de la importancia de esa pared lateral, teniendo en cuenta que si no tiene una buena pared lateral, las tasas de reintervención en su artículo pueden llegar al 76%, teniendo en cuenta que le va a brindar un soporte pues, estructural a esa fractura y a la fijación. Dentro entonces los patrones que ya mencionamos para fracturas inestables, otro concepto reciente que se ha venido teniendo en cuenta para hablar de inestabilidad es la osteoporosis. Entonces pacientes con osteoporosis con densitometrías menores, el test score menor a 2.5 también haría pensar de que estos pacientes podrían tener una fractura inestable. Entonces, la importancia del concepto de estabilidad es fundamental. Es muy importante determinar si la fractura o no es estable, teniendo en cuenta que la mayoría de fracturas pues, que reporta la literatura son clasificadas como 31A2, siendo un patrón inestable en el 60 al 70% de las fracturas intertrocantéricas. Para enfocar entonces el tratamiento, tenemos varios factores que nos van a influir en los desenlaces. Esos factores pueden ser modificables y no modificables. Los factores no modificables van a ser los factores relacionados con el paciente. Entonces, cómo esté ese paciente antes de la fractura, si era independiente, si era funcional,
cómo esté su calidad ósea y, bien importante, si tiene un adecuado o no soporte social para la recuperación y rehabilitación. Y los factores modificables van a ser los que nosotros podemos intervenir como ortopedistas, que es pensar qué tipo de implante vamos a utilizar, la calidad de la reducción que hagamos, la posición de ese implante que esté adecuadamente posicionado y pensar o no si necesitamos alguna otra ayuda adicional, ya sea para la reducción o necesidad de aumento para pues tenerlo previamente en un planeamiento quirúrgico. Dentro de este metaanálisis que fue publicado en la revista japonesa de hueso y enfermedades minerales óseas, ellos reportan que hay ciertos factores que podrían tener un riesgo mayor elevado de desarrollar una fractura por fragilidad en la cadera, principalmente relacionados con el peso. Entonces aquí se lo subrayo, un peso menor de 58 con un OR, siendo el más significativos de 4, el índice de masa corporal por debajo de 18.5 con un OR de 2.8, y hay otros pues, factores que pues, no implican como no tienen tanto peso estadístico, pero también lo reportan con OR significativos, más de 3 tazas de café al día con un OR de 2.2, inactividad con un OR de 2.135 serían los principales. Dentro de los medicamentos, como vimos, estos pacientes pues tienen gran cantidad de medicamentos, son polimedicados. Todos los medicamentos que sean asociados a psicotrópicos o neurolépticos, ya sean antiparkinsonianos, antidepresivos, ansiolíticos y benzodiazepinas, tienen un riesgo elevado, más o menos con un OR de 2 y 1.5 en promedio, y pues teniendo en cuenta que en nuestra población hay gran consumo de otro tipo de medicamentos, entonces los diuréticos de ASA también están dentro de estos factores que podrían tener un riesgo con un OR de 1.39, los inhibidores de la bomba de protones con un OR de 1.41. Hay que tenerlos en cuenta como factores de riesgo que nos reporta la literatura. Frente al tratamiento, entonces, les decía que el tratamiento quirúrgico es el pilar fundamental del manejo de estas fracturas. El tratamiento conservador pues, va a estar indicado en casos en los que realmente no podamos llevar a ese paciente a una cirugía. Hay muchos artículos que intentan comparar el manejo conservador versus el manejo quirúrgico. Este quizás sea el más grande, que es de un grupo de trabajo de Los Ángeles, en el que evaluaron 14.400 pacientes, y lo que ellos quisieron fue mirar la supervivencia en esos pacientes adultos mayores frente al manejo ortopédico, que fue aproximadamente 26 días, versus el quirúrgico, que fue 117 días. Las conclusiones que uno saca pues, de la literatura es que realmente la contraindicación sería un paciente que no se pueda llevar a cirugía porque sus comorbilidades no lo permitan, o paciente que ya esté en una atención paliativa, que no vayamos a impactar pues en su calidad de vida o en su control del dolor. ¿Cuál sería el tiempo ideal entonces para nosotros llevar a estos pacientes a cirugía? Este estudio, que es el HIB-ATTACK, que evaluó un ensayo clínico desde marzo de 2014 hasta mayo de 2009, 69 hospitales, 17 países, todas fracturas de cadera en pacientes mayores de 45 años asociadas a baja energía. Evaluó si la cirugía menor de 6 horas, con muestras, pues, muestras homogéneas, versus el tratamiento estándar que definían como 24 horas, tenían algún cambio en los desenlaces que ellos querían medir, que era mortalidad y complicaciones mayores como algún evento tromboembólico, infección o sangrado. Y lo que ellos encontraron es que hacer la cirugía acelerada o menos de 6 horas no va a cambiar la mortalidad o complicaciones de estos pacientes, por lo que no deberíamos llevar, y pues en nuestro medio también es difícil llevar ese paciente inmediatamente a cirugía, pero la literatura nos muestra con este estudio que realmente no hay que correr a llevar a esos pacientes. Hay que correr teniendo en cuenta que este estudio nos dice que en menor de 12 horas se impacta la mortalidad, pero también sabemos que es difícil llevar a esos pacientes en 12 horas. Entonces, lo que da como recomendación la literatura, teniendo en cuenta, es que deberíamos llevar a estos pacientes a cirugía, o que la estrategia de manejo sería que no lleváramos a estos pacientes a más de 48 horas la cirugía, no retrasarla más de 48 horas, pues es como el mensaje de la literatura frente al tiempo de operar. Con respecto a la elección del implante, entonces hay varios estudios que también comparan varios métodos de fijación distintos. Aquí estos estudios son muy parecidos, por esto los traigo. En el 2002 Saudan y en el 2010 Beretas evaluaron pacientes 31-1 y 31-2 con clavos y DHS, y ellos encontraron que en este entonces ambos estudios, pues las conclusiones son muy parecidas, no encuentran ventajas en las fracturas estables
ventajas sobre el DHS sobre el clavo, y encuentran que el DHS pues puede ser más costo efectivo, tiene a una ligera, pues como porcentaje de tiempo en algunos pacientes, ahorro en tiempo quirúrgico, pero que no hay diferencias en complicaciones entre ambos. Por lo tanto, pues para las fracturas estables, las 31-1, la literatura recomienda, o podríamos sacar como conclusión, que podríamos fijar a estos pacientes con un DHS. Pero hay que tener en cuenta que, como vimos, las fracturas inestables son las que más llegan en nuestro medio. Esta revisión sistemática de Cochrane en el 2008 evaluó 32 ensayos clínicos, 3.646 pacientes. Aquí también evaluaron el gamma, pero evaluaron ya el SHS. Encontraron en esta revisión que sí había mejores resultados en esas fracturas inestables intertroncantéricas con el clavo cefalomedular, teniendo en cuenta que principalmente había mejoría en las que iban a ser con extensión subtroncantérica o las que iban a tener un trazo oblicuo inverso. Estos artículos posteriores de 2013 y 2017, que fueron pues también con grandes muestras de pacientes, también encontraron las mismas conclusiones comparando el SHS y el DHS con el clavo cefalomedular, teniendo en cuenta que pues puede ser una alternativa mucho mejor en estos pacientes con fracturas inestables. Pero recientemente el estudio INSIGHT, que fue publicado ahora el 6 de junio de este año, en el que hay población colombiana, porque fue hecho en 25 centros internacionales, en el que participó el doctor Saúl Martínez del Hospital Santa Clara de Bogotá, encontraron, o ellos querían medir, comparar el clavo intramedular versus el SHS para el manejo de estas fracturas. Pudieron pues encontrar en 850 pacientes divididos en las muestras que había también una proporción, como les mencioné anteriormente en la literatura, de 3-1 hombres y mujeres. Ellos evaluaron 358 pacientes con el clavo gamma 3, 370 pacientes con el SHS, y los principales que querían mirar era a 52 semanas si estos pacientes tenían algún cambio en la movilidad, algún cambio en la percepción de ese paciente de cómo estaba su cirugía, o en el Harris Hip Score. Entonces, lo primero que evaluaron fue el Harris Hip Score, que a 52 semanas no hay diferencias estadísticamente significativas que indiquen preferencia por alguno de los dos dispositivos de fijación. Luego evaluaron el EQ5 Index, que también a 52 semanas no tuvo cambios y no hubo diferencias significativas entre los dos grupos. Quizás lo único que hubo algo de discreta, como discreta diferencia y discreta ventaja frente al clavo al SHS, fue con el índice de movilidad de Parker, en el que los primeros 3 a 6 meses se lograba mayor movilidad, ya una recuperación a corto plazo mucho mejor en los pacientes que se manejaban con clavo. Pero como conclusión de este artículo, que es lo último que tenemos, es que no hay diferencias entre usar el SHS o el clavo para una fractura intertroncantérica, lo que ha venido cambiando pues un poco el concepto frente a lo que teníamos pues previamente documentado. La otra cosa que hay que pensar es, estamos manejando una población que tiene una densidad ósea disminuida, entonces, ¿cuáles serían las... Ricardo, para hacer Ricardo, una pregunta. Este estudio, que fue hecho por el Departamento de Cirugía de la Universidad de Stanford en el 2018, evaluó dos grupos control, un grupo con un aumento y otro grupo sin aumento, y encontró que en las tasas de reoperación eran las mismas, que el fracaso de la fijación era menor en el grupo aumentado con cemento en un 0 a 11% versus un 0 a 20% en el grupo que no se aumentó, que la tasa de pseudoartrosis osciló entre 0 y 3% en el grupo con aumento y un 0 y un 34% en el grupo sin aumento. Como conclusión o recomendación de ellos, pues realmente no hay un consenso o hay una claridad en frente a qué pacientes aumentaron, qué no. Entonces se recomiendan en un hueso que sea de mala calidad, en fracturas que tengan una importante conminución, y algunos autores toman la edad, pues como 75 años, el punto de corte para aumentar de ahí en adelante pues a los pacientes. Pero realmente pues no hay como una clara indicación de a quién sí aumentar y a quién no, sino que hay que individualizar a cada paciente. La artroplastia de cadera pues va a estar disponible, no va a estar indicado para todos los pacientes. Vamos a ver que va a estar indicado para pacientes que tengan una conminución severa, que ya tengan una osteopenia severa o que tengan algún tipo de fracturas patológicas. Cuando uno
va y revisa la literatura al comparar si la artroplastia, que ha tenido muy buenos resultados, versus poner una fijación, una osteosíntesis con un clavo cefalomedular, tiene alguna diferencia. Esta revisión sistemática nos aclara muchas de las dudas. Se evaluaron aproximadamente 300 pacientes comparando la artroplastia con el clavo. En el forest plot vemos que en el apartado de mortalidad no hay ninguna diferencia. En el apartado de complicaciones dadas por infecciones, falla del implante o complicaciones tromboembólicas, tampoco hay diferencias. En el sangrado empieza a haber diferencias a favor del clavo cefalomedular, teniendo en cuenta que el tiempo quirúrgico de la prótesis puede ser aún mayor y que hay algunos pues, cirujanos que tienen la habilidad de poner un clavo cefalomedular en menor tiempo, generando pues menor tasa de sangrado. Y el daño de los tejidos blandos pues tanto. El tiempo quirúrgico, como ya lo mencioné, va a ser mucho menor, va a estar a favor del clavo intramedular, y la estancia hospitalaria va a estar a favor de la prótesis, siendo la estancia hospitalaria promedio entre 2 a 3 días en los pacientes posoperatorios de la prótesis, y también va a tener pues va a mostrar un apartado superior en el apoyo temprano en nuestros pacientes, en los que al otro día, pues la gran mayoría ya están haciendo fisioterapia y apoyo con dispositivos de asistencia. Entonces, ¿qué concluye esta revisión sistemática y las otras revisiones sistemáticas y metaanálisis de la literatura? Que realmente, ya sea una artroplastia total o una hemiartroplastia, no va a reemplazar a ese clavo intramedular en el tratamiento de estas fracturas intertrocantéricas inestables en esa población anciana. Lo vamos a reservar pues, para esos casos que vimos previamente. Con respecto a cómo entonces abordar con todo lo que hemos visto a estos pacientes, entonces siempre dividirlo, si va a ser estable o inestable. Si están estables, pensar si la cortical lateral está intacta, poder pensar en el DHS. Si la cortical lateral está afectada, pensar en el clavo cefalomedular. Si son inestables por todo lo que mencionamos anteriormente, pues pensar el clavo cefalomedular, aunque teniendo en cuenta pues este nuevo artículo que va a generar, digamos, algo de controversia en el medio y va a generar que haya más estudios frente al tema, pero por ahora la recomendación sería el clavo cefalomedular. Y tenemos que pensar cómo vamos a tener en cuenta ese hueso de esos pacientes y qué calidad de fijación vamos a utilizar. Entonces, recordar los criterios de Baumgartner descritos en el 95, en el que lo ideal es tener una alineación normal o levemente en la P, que sea menor de 20 grados en la lateral, que haya menor de 4 milímetros en cualquier fragmento de desplazamiento y que por lo menos el 80% de las superficies estén en contacto. Lo ideal es que todos los pacientes cumplieran los dos criterios, pero son aceptables si cumple alguno de los criterios. Tener en cuenta pues, que si no cumple ningún criterio, las tasas de fallo son mucho mayores. La cortical anteromedial es otro concepto propuesto por el doctor Chang en el 2015, y él lo que evalúa es que esta cortical sirve como un contrafuerte para ese ángulo cérvico-diaficiario, y lo que busca es evitar que esa fractura nos colapse en un varo, que es lo que buscamos evitar. Entonces, hay que tener en cuenta esa relación entre el cuello y la diáfisis con respecto a las corticales. Una relación que sea positiva va a hacer que sea medial o superior, una relación pues que sea neutra es lo que usualmente buscamos, o ligeramente positiva, y evitar pues esas relaciones negativas que nos van a generar pues que no haya un adecuado soporte y una reducción anatómica de estas fracturas. El TAD, también descrito por Baumgartner, lo que nos dice es el riesgo de cut-out de esos tornillos y que no se vayan a migrar de manera anterosuperior ese tornillo y no se vaya a ir retroversa nuestra fractura. Entonces, esa distancia apex centro de la cabeza, lo que recomiendan es entre 15 a 25 milímetros, teniendo en cuenta que un 30% de esos pacientes tienen riesgo de cut-out si está por encima de 36 milímetros, y puede llegar a 60% de riesgo de cut-out si se va por encima de 45 milímetros. El CAR TAD pues también está escrito, pero no ha mostrado diferencias frente al TAD, entonces pues para no prolongar la charla no me voy a, pues, a detener a hablar de eso. Tener en cuenta también el punto de entrada, que actualmente está entre 5 o 6 grados, va a ser lateral a esa fosa piriforme, y vamos a poder tener ciertas complicaciones técnicas para el punto de entrada en algunos pacientes, ya sea por la morfología de la fractura, ya sea por las dificultades con ese paciente geriátrico que no tenga una adecuada abducción y rotación de las extremidades, o que no contemos con una mesa de tracción, y hay algunos pacientes con una gran cantidad de masa o tejido graso alrededor del punto de incisión que también hace difícil. Una de las técnicas que describe el doctor Hack para prevenir el varo, él utiliza primero sobredistraer esa fractura, hacer no una reducción completa, sino sobredistraerla, colocar el trazo
en el punto donde debe ir el implante y después colocar el rimen en ese segmento lateral y pues según el estudio que él reporta en el 2011 ha tenido buenos resultados previniendo el varo en estos pacientes, aunque pues técnicamente es una maniobra difícil. Dentro de la medialización hay que tener en cuenta que cuando se pierde ese soporte lateral se va a llevar a medializar ese fémur por la tracción que ya vimos de los abductores principalmente y que a esa medialización la podemos medir con la distancia A sobre B y multiplicarla para que nos dé un porcentaje. Ese porcentaje va a ser igual al riesgo de falla de fijación y por cada grado de aumento de esa medialización va a aumentar el riesgo de falla en la fijación, queriendo decir que si esto está desplazado en un 50%, pues el riesgo de falla va a ser en un 50%. Entonces, por eso tenemos que tratar de hacer unas muy buenas reducciones en estos pacientes para evitar que no falle. ¿Qué va a pasar si no, si no tenemos una adecuada, si tenemos una medialización del fémur? Entonces, pues ya lo vimos, va a haber un área de hueso reducida, puede haber retardo en la consolidación, aumento pues el riesgo de complicaciones con no unión y va a disminuir también ese offset y ese brazo de palanca del fémur. ¿Cuáles van a ser entonces las metas de estos pacientes? Que obviamente después de operarlos los dejemos en observación 1 o 2 días, que el paciente se puede ir para su casa, que ya sea habiéndose sentado, ya habiéndose comido por sus propios medios y teniendo una diuresis adecuada y lo más importante, que el paciente se vaya caminando con algún dispositivo de asistencia médica. Las complicaciones pues van a estar divididas en si son perioperatorias mecánicas o biológicas. Las perioperatorias es que el paciente pues la más grave fallezca, teniendo en cuenta que son pacientes muy comórbidos, que tengan algún tipo de sangrado masivo, que requieran transfusión o que tengan una complicación tromboembólica. Mecánicas ya las vimos con las fallas del implante y biológicas pues también ya las mencionamos, que haya una mala consolidación o no unión, teniendo en cuenta que este hueso pues de los pacientes ancianos tienen una mayor tasa de desarrollar pues una no unión. Hay factores que están asociados a un buen pronóstico, pacientes que sean más jóvenes, entonces la literatura la define como menor de 85 años, que sean ASA 1 o ASA 2, que tengan unas comorbilidades previas, pues que sea independiente y que sus comorbilidades estén controladas, y lo que vimos anteriormente, que el paciente pueda salir caminando. Dentro de los factores de mal pronóstico, principalmente describen que el paciente esté anémico, que el paciente tenga diabetes, y los hombres describen que también tienen pues una mayor riesgo de mortalidad. Otros aspectos ya para terminar, tener en cuenta pues que a menor tiempo de cirugía puede haber menos complicaciones derivadas de sangrado, del tiempo anestésico, de delirium. Entonces siempre pues impactar también en la prevención del delirium en estos pacientes. El manejo del dolor recomiendan acetaminofén y opioides, bloqueos cuando sea posible, implementarlos. Recientemente pues hemos visto que en el Pablo los están implementando dentro del código de cadera cuando el paciente está en el servicio de urgencias, lo que ha disminuido también el dolor en estos pacientes y poder hacer un seguimiento para el desmonte de la analgesia en estos pacientes para que no se queden indefinidamente con medicamentos. Obviamente impactar en la fisioterapia, en la tromboprofilaxis y en los pacientes que estén postrados en cama, pues los cuidados posoperatorios para prevenir el ilio, que no vayan a tener obstrucciones intestinales, úlceras por presión y realizar pues adecuados cambios de posición. Como conclusiones que sacamos para esta charla, pues es una de las fracturas más comunes a las que nos vamos a enfrentar como ortopedista, que puede generar complicaciones e incluso acortar la supervivencia en los pacientes, como vimos, que este manejo quirúrgico va a ser el pilar fundamental y se va a necesitar de una buena fijación, que sea una fijación interna estable y adecuada para evitar falla de la intervención y permitir que este paciente tenga una movilidad y rehabilitación precoz. Y importante, pues, mencionar la adecuada reducción de las fracturas, nunca fijar sin reducir bien la fractura y tener en cuenta esos patrones inestables para definir qué tipo de implante vamos a utilizar. No se escucha. Pero por lo menos a mí me queda claro cuánto realmente se necesita pacientes
por los hallazgos radiológicos. Vamos, el paciente es solamente una radioactiva. Otra cosa, quisiera preguntar si tengo un paciente con polistrés, una fractura capsular. ¿Polistrés? Sí, una artrosis previa. Artrosis. Sí.